Me gustaría mostrarles algo muy importante aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, un sacrificio santo. ¿No es cierto que especialmente en nuestra cultura, aquí en los Estados Unidos, uno de los problemas y quizás el problema más grande en la iglesia es la falta de santidad? ¿No es cierto? La inmoralidad, carnalidad, aún entre hermanos verdaderos. Parece que más y más el mundo tiene influencia sobre la iglesia. Y aún los cristianos sinceros siempre luchando entre dos mundos, la inmoralidad y la santidad. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Por medio de simplemente gritar? ¿Por medio de simplemente exhortar? Voy a hablar de dos cosas en este momento. Dos cosas que se necesitan en la iglesia. Primeramente, santidad. Segundo, amor. Amor por Dios. Siempre estamos diciendo a los hermanos que deben ser más santos. Siempre estamos diciendo a los hermanos que deben amar a Dios más. Pero como pastores necesitamos aprender necesitamos enseñarles cómo hacerlo. ¿Cómo podemos cultivar santidad? ¿Cómo podemos cultivar amor por Dios en nuestro corazón? Pablo acá nos ha dado la respuesta. Nos ha dado la respuesta. Ahora, vamos a decir que estoy echado aquí en el piso, así, de espalda, ahí en el piso, y tú pasas y tú me ves así, agarrándome así y jalando así. Y tú dices, oye Pablo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy levantándome. Y tú dices, pero Pablo, tú no puedes levantarte así, hermano. ¿No has estudiado la física? No puedes hacerlo. Es imposible. Pero creo que a veces es exactamente lo que nosotros estamos diciendo a los creyentes. Creyentes, ustedes deben amar a Dios más. Y ellos dicen, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo crear dentro de mí un fuego? ¿Cómo puedo aumentar el amor que tengo por Dios? ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? Les voy a enseñar, porque Pablo nos enseña acá. Yo amo a mi esposa más ahora que cuando nosotros nos casamos. Yo la amo más, de verdad. ¿Por qué? Porque en 21 años he visto más de sus virtudes. He visto más de sus excelencias. He visto más de sus méritos. He visto más de su hermosura. Y cada día que tengo una visión más amplia de las excelencias de mi esposa, lo que yo veo crea dentro de mí un amor más grande por ella, una admiración más grande, un deseo más grande de estar con ella. Pablo está diciendo lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos cultivar y crecer en nuestro amor por Dios? Por medio de conocerlo mejor. Porque aunque mi esposa es casi perfecta, tengo que decirlo porque están grabando y ella va a ver la película. Aunque mi esposa es casi perfecta, todavía hay fallas. Pequeñas, querida, pequeñas. Pero hay fallas. Pero todavía yo la amo más. Pero Dios, ninguna falla, ninguna oscuridad. Entonces, mientras mi visión de Dios y sus excelencias,
sus poderes, su hermosura, su santidad, sus atributos. Mientras más que esta visión crece, también el amor dentro de mí va a crecer y voy a querer entregarme a Él. No voy a tener que hacerlo a la fuerza. Ningún pastor va a tener que manipularme o asustarme, porque la visión que tengo de Él, una visión bíblica de los atributos y obras de Dios, esta visión va a crear en mí un amor inmenso. Yo digo a ustedes que no solamente se encuentra en la Biblia este principio, pero también en la historia de la iglesia. Los hombres y las mujeres que se han entregado más a Cristo y le han servido con más dedicación han sido cristianos con una visión grande de la belleza, de las excelencias de Dios. Ahora, vamos a ver algunos textos en otras partes de la Biblia que necesitamos escuchar para entender de verdad lo que estoy diciendo. Vamos primero a Jeremías. Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es el conocimiento más importante? Según las Escrituras, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de su persona y de sus obras. Ahora, la iglesia en el día de hoy, si yo voy a la mayoría de las iglesias y yo hablo con los hermanos, vamos a decir que yo les doy una hoja y yo digo: por favor, en la hoja, hazme una lista de cada uno de los atributos de Dios. Y con solamente una frase o dos frases, dame una pequeña definición de los atributos. ¿Te das cuenta que la mayoría de los hermanos no podrían hacerlo? ¿Te das cuenta que muchos pastores no podrían hacerlo? A veces, simplemente para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad, yo pregunto, siempre en privado, si es una persona o si es un grupo, públicamente, yo pregunto: ¿estudiaste en un instituto bíblico? Y muchos me dicen sí. ¿Cuántos años? 3 o 4, ¿está bien? En los 4 años, ¿cuántos años estudiaste quién es Dios? Y muchos responden: bueno, yo tenía un semestre, 4 meses de la teología sistemática, y creo que ya ahí 2 semanas estudiamos básicamente, ¿no?, la doctrina de Dios. ¿Sacaste tu maestría después? Sí. ¿Y en tu maestría cuántos años estudiaste las doctrinas de Dios? Bueno, no, yo estudié misiones, yo no estudié la doctrina de Dios. Yo estudié evangelismo, yo no estudié las doctrinas de Dios. ¿Tu PhD tienes? Sí. Bueno, ¿cuántos años estudiando tu PhD? ¿Cuántos años estudiaste los atributos de Dios?
Bueno, mi PhD era en otra cosa. Ah, está bien. ¿Y ahora estás predicando cuántos años? Bueno, ando predicando como 10 años. En los 10 años, ¿cuánto tiempo has pasado en tu estudio investigando quién es Dios? Los atributos de Dios, las obras de Dios. Bueno, no, yo enseño a mi iglesia cosas un poco más prácticas. Y en tu iglesia, ¿cuánto tiempo has pasado enseñando las doctrinas de Dios? ¿De quién es, no? Su santidad, su justicia, su hermosura, las revelaciones de Él en la persona de Cristo. ¿Cuántas series de prédicas has predicado para que el pueblo de Dios conozca a Dios? Bueno, pastor, de verdad, nunca lo he hecho. Hermanos, ¿están comenzando a ver el problema? Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento de Dios. Hermano, ¿sabe lo que quiero hacer? Yo sé un poco de cómo hacer lucha libre. Me gustaría pasar a cada uno de ustedes, menos este hombre allí tan grande, pero los otros, yo quiero ir a cada uno de ustedes, agarrar tus hombros así, mirarte en los ojos. No puedes ver. Somos un pueblo, básicamente. No, yo sé que hay buenos seminarios y también yo sé que hay buenas iglesias que sí están tomando en serio la necesidad de enseñar los atributos de Dios. Pero mayormente, entre los evangélicos, nadie tiene ningún conocimiento de quién es Dios. Y quiero mirarte y decir, hermano, ¿puedes ver el problema? Vamos a decir que tú vienes a mí y tú tienes una herida con sangre y todo aquí en la frente. Y tú dices, Pastor Pablo, yo tengo esta herida, todos los días me duele, sangre todos los días, y no sé por qué. ¿Puedes darme consejos? Y yo digo, bueno, yo no soy médico, pero sí, yo voy a observarte un día, 24 horas, para ver si puedo encontrar la respuesta. Si es un misterio tan grande, quizás el Señor me revele la respuesta. Entonces, empezamos, medianoche. Yo te estoy observando ahí echado en la cama. Y a la una, el reloj suena. ¡Tom! Y tú te levantas así. Te acercas a la pared, agarras la columna de la pared y te das. ¡Pum! Así. Y te acuestas de nuevo. Yo estoy ahí observando. A las 2 en la mañana, el reloj, ¡tom! ¡tom! Tú te levantas y te das 2 en la cabeza. Yo estoy escribiendo, observando. No, y todo el día, mediodía peor, 12 veces te das. Y yo te digo, como medianoche, 24 horas, yo te digo, mira hermano, yo no soy médico, pero creo que he encontrado el problema. Si dejas de darte en la cabeza contra la pared, creo que te vas a curar. Es ridículo, ¿no es cierto? Pero mira lo que nosotros como evangélicos, mira lo que estamos haciendo. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. Porque están andando enseñando cualquier tontería, método, estrategia. Pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan, manipulando gente con un montón de cosas, cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios, para salir de su oficina y revelar Dios al mundo. ¿Ves?
Hermanos, a veces pastores vienen a mí y dicen, Pablo, mira, has escrito un manual sobre los atributos de Dios. ¿Puedes venir a la iglesia y enseñar la doctrina de Dios? Y yo siempre, medio, ¿no? Bromeando un poco, yo siempre digo, bueno, no sé, hermano, enseñar Dios en la iglesia, ¿no es un poco extremo? ¿No es un poco radical? Pero mira, yo no quiero dividir tu iglesia. Y ellos me dicen, pero Pablo, somos cristianos, el pueblo de Dios, ¿por qué estás hablando así? Y yo siempre digo, hermano, si yo voy a tu iglesia y yo enseño la doctrina de Dios, ¿cómo se encuentra en el cristianismo ortodoxo? ¿Cómo se encuentra en los libros de teología sistemática, los libros clásicos? Muchos de los hermanos, supuestos hermanos en la iglesia, se van a enojar. Y tú vas a tener problemas. ¿De verdad? Y algunos hermanitas se van a levantar cuando yo empiezo a enseñar la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Cuando yo empiezo a enseñar el Dios cristiano, algunas de las hermanitas que han estado en la iglesia 30 años se van a parar y van a decir, lo que tú estás enseñando no es mi Dios, yo nunca podría creer o amar un Dios así. ¿No me crees? Es cierto. Es cierto. Hermanos, es muy posible que domingo es la hora más grande de idolatría en toda la semana. Porque millones de personas están congregándose para adorar a un Dios que ellos mismos han creado en su propia mente. Ellos han creado su Dios y adoran al Dios que han creado. Y hermanos, es la culpa de los predicadores, porque predicamos un montón de cosas, pero en este país y en el mundo evangélico rara vez se encuentra un hombre que se ha dedicado a conocer a Dios y las obras de Dios para comunicar las doctrinas a su pueblo. Es cierto. Vamos a hablar un ratito de la santidad. De la santidad. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué significa? Mayormente pensamos, bueno, significa que Dios es sin pecado. Pero este no es el significado principal de la idea de santidad. La palabra santo proviene de una palabra hebrea. La raíz es como cortar, significa cortar. Y después de cortar, separar. Es como mi esposa cuando ella está en la cocina cortando zanahorias, ¿no? Ella como una máquina. Y zanahoria, así, un montón. Pero cuando hay demasiado, después de cortar un montón, ella hace así con el cuchillo. Corta y separa. Corta y separa. Cuando la Biblia dice, cuando Dios dice que Él es santo, ¿qué quiere decir? Que Él está separado. Que no hay nadie como Él. No hay nadie. Él no es como nosotros. Y más grande, Él no es como nosotros. No hay nadie como Él. Como Eric Sproul dice, ¿no? Más o menos dice, tengo que traducirlo ahora en español, es un poco difícil. Él dice, ¿cuál es más como Dios? ¿Un arcángel en el cielo? ¿O un gusano en la tierra? ¿Cuál es más como Dios? La respuesta es
Ninguno. Mira, en este momento yo estoy el único en este auditorio que está parado, ¿no? También estoy aquí en la plataforma. Sería ridículo si yo empezara a jactarme diciendo, yo soy más cerca al sol que tú. Porque el sol está tan lejos de todos nosotros que algunas pulgadas no significa nada. Dios no es como nosotros. Es totalmente distinto. Les voy a dar un ejemplo. Si vamos a decir que esta noche algunos extraterrestres llegan a California. Yo he escuchado que ya muchos han llegado. Que algunos extraterrestres llegan a California y cuando yo salgo a la playa de estacionamiento, uno se me acerca. Más o menos ese tamaño, son verdes, brazos muy largos y delgados, dedos así. Y él me dice, ¿quién eres? Yo puedo decir, bueno, yo soy como él. Yo soy como él. De una forma, yo soy como ella. Si quieres saber quién soy, hay como 7,000 millones de ejemplos de quién soy. Pero cuando Moisés preguntó a Dios, ¿quién eres? Él no podía señalar a una persona fuera de él, de sí mismo. Él dijo, yo soy quien soy. Él no puede señalar a otro fuera de sí mismo. Bueno, hace 2,000 años él podía hacerlo. Cuando alguien preguntó quién eres, él dijo, yo soy como él, y señaló a su hijo Jesús. Pero Dios es totalmente distinto. Y otra cosa que necesitamos entender, Dios interpreta la realidad perfectamente. Entonces Él sabe cómo calcular el valor de las cosas. Y en calcular las cosas, Él reconoce que Él tiene más valor, infinitamente más valor que la creación. Que toda la creación, Él tiene más valor, infinitamente más valor. Ahora, también calculando las cosas correctamente, Dios sabe que Él es infinitamente el más digno de amor. Él tiene el valor más alto. No hay comparación. Él es el más digno de amor. Ahora, ¿cómo afecta la santidad del hombre? El hombre es santo cuando el hombre comienza a calcular como Dios calcula. Y cuando él vive conforme a esta calculación correcta. Santidad es cuando yo reconozco el valor de Dios, que Él infinitamente es más digno de adoración, de mi entrega, de mi vida, de todo lo que soy. Él, su valor, demanda de mí que yo me entregue totalmente a Él. Ahora, comparado con Él, el mundo es nada. Entonces, la visión que tengo de Él, una visión grande de quién es, de lo que Él ha hecho por mí en Cristo. Cuando yo veo Dios como Dios es, ya tienes el poder para ser santo. Porque mi corazón ha sido regenerado. Y mi corazón nuevo tiene deseos nuevos. Y estos deseos buscan a Dios. Y estos deseos me motivan a entregarme totalmente a Él. Entonces, santidad no es una cosa ahora legalista. No es algo que puedes imponer para forzarme para que yo sea santo. Ahora es una visión, un corazón regenerado viendo a Dios como es. Y llegando a ser su cautivo, su esclavo. Pero un esclavo, no a la fuerza, sino por causa de las
bellezas, excelencias, misericordias de Dios. ¿Qué necesitas? Tú necesitas poder. Muchos de ustedes tienen conocimiento acerca de cómo deben vivir. Ustedes saben que deben amar a Dios. Ustedes saben que deben ser esclavos de Dios. Deben entregarse totalmente a Él. Ustedes saben esto mejor que yo. Pero ¿de dónde viene la fuerza para hacerlo? Aunque no me creas, es la teología. Es la doctrina. Es conocimiento de la verdad. La vida cristiana no es principalmente, o el cristianismo, la religión del cristianismo, no es principalmente una religión ética o moral, aunque la vida cristiana tiene su ética y tiene su moralidad. La vida cristiana es acerca de una persona. El budista y el musulmán, ¿qué hacen? Ellos siguen leyes. Ellos siguen principios. ¿Para qué? Para su propio bienestar. Cristianos, ellos son personas resucitadas de entre los muertos. Sus corazones de piedra han sido cambiados, sacados. Y en el lugar de un corazón de piedra, Dios ha puesto un corazón de carne. Yo sé que en la Biblia mayormente carne significa algo negativo, pero en Ezequiel 36 no es así. Significa un corazón vivo que puede responder a Dios. Por ejemplo, si yo tengo una estatua de este hombre grandote que está ahí, yo tengo una estatua de él acá de piedra, yo puedo patear la estatua, yo puedo pegar la estatua sin miedo. ¿Por qué? Es piedra, no responde. Pero si él está aquí y yo le pego, probablemente va a responder. ¿Por qué? Carne. Él está vivo. Entonces, el cristianismo es una resurrección sobrenatural. Un muerto ahora vive en el poder de Dios y tiene un corazón nuevo. Y cuando el corazón nuevo ve Dios como es, Dios, bueno, Él se acerca a Dios. Y acercándose a Dios, Él deja atrás todo lo corrupto, todo lo terrenal, todo lo mundano. Muchos de ustedes como pastores siempre andan preocupados porque hay hermanos en la iglesia que andan en el mundo, que andan con un pie en el reino, otro pie en el mundo, que siempre están luchando con la inmoralidad y otras cosas. Pastor, les están dando una visión de quién es Dios. Hermanos, el trabajo de un predicador es difícil, pero vale. Es difícil, pero vale. Como yo compartí ayer, cuando yo anuncié a mi pastor que yo iba a predicar, que Dios me había llamado, mi pastor me hizo una pregunta yo pensaba muy extraña. Él dijo, muchacho, ¿puedes estar a solas? Y yo pensaba que él quería decirme, si yo predico la verdad, no todos me van a odiar. No. Lo que él estaba diciéndome es lo siguiente. Para ser un hombre de Dios, tú tienes que dejar a los hombres. Y muchas veces aún el compañerismo de los hombres. Y tú tienes que irte y estar a solas con Dios. ¿Qué necesitamos en este mundo? ¿Qué necesitamos? ¿Más hombres elocuentes? ¿Más hombres con ideas? ¿Más hombres que pueden ir al mundo y aprender sus trucos
para aplicarlos a la iglesia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres que estudien las Escrituras, que se ponen de rodillas, que busquen conocer a Dios a través de su palabra inspirada. Y después de conocer a Dios, salir de su oficina para abrir sus bocas y enseñar al pueblo de Dios. Entre algunos de ustedes quizás un poco más, ¿no? Algunos de ustedes que sus iglesias se basan en la ley o en reglas o principios. Ustedes tienen que darse cuenta que estas leyes no tienen poder para transformar una vida. ¿Una visión de Cristo? Sí. Algunos de ustedes piensan, si solamente podemos animar al pueblo para que alaben al Señor y digan gloria muy fuerte, que por medio de eso ellos van a cambiar. No, es muy posible que van a, con toda su fuerza, cometer el pecado de idolatría, porque están adorando a un Dios que han creado con su propia mente. Somos, mira, simplemente mira lo que somos, o supuestamente somos. Hombres de Dios, no hombres de hombres. No somos hombres de estrategias y métodos. No somos vendedores de cristianismo. Somos hombres de Dios. La preposición de, nosotros cuando estudiamos griego, la llamamos, creo que, genitivo. Genitivo, caramba, cuando hablas de genitivo, ay, qué problema. ¿Por qué? Algunos estudiosos dicen que hay 32 diferentes tipos de genitivo. Yo prefiero decir que hay 2. No, pero genitivo puede comunicar definición. Hombre de Dios. ¿Cómo se define mi vida? Mi relación con Dios. También la preposición puede significar posesión. ¿Quién es mi dueño? Dios. Mira, solamente en una frase. Hombre de Dios. Tenemos suficiente información para saber lo que debemos hacer. Pasar tiempo con Dios. Conocer a Dios. Esta es la necesidad más grande. ¿Sabe qué? Es la necesidad más grande del pastor y de su esposa y de sus hijos. ¿Cuál es el regalo más grande que yo puedo dar a mis hijos? El conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. ¿Cuál es el don más grande que yo puedo dar a la iglesia? Conocimiento correcto acerca de la persona de Dios. ¿Cuál es el don más grande que yo puedo dar a este mundo secular e incrédulo? Conocimiento correcto de quién es Dios. Si mi corazón comienza a enfriarse, ¿qué necesita? Una visión bíblica más amplia de la persona de Dios, especialmente en el contexto de la persona de Cristo y el Evangelio. Si tengo una tarea que tengo que hacer, como venir acá y predicar ante Él, si tengo una tarea así que me asusta, ¿qué necesito? Una visión más amplia de Dios para que yo pueda decir, Señor, sí, voy a ir al púlpito. Voy a hacerlo porque tú eres digno. Pastores,
Tú puedes ser una bendición tremenda. Padres de familia, ustedes pueden ser bendiciones tremendas. ¿Cómo? Por medio de dedicar su vida a conocer a Dios, a minar las joyas más grandes que hay para darles a la iglesia, a sus esposas y a sus hijos. Mañana vamos a continuar con eso, pero mañana también quiero hablar especialmente de la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Otra cosa también, y voy a terminar, es lo que estoy predicando. No, yo no soy de aquí, yo soy de Virginia, otro ministerio. Yo no vivo en California. Pero lo que estoy predicando aquí es lo que se enseña aquí, en esta iglesia, en este seminario, en la universidad. Y si tú has venido acá pensando, wow, nunca he escuchado tal cosa, de verdad, yo no tengo conocimiento de Dios. Yo necesito saber más de esto para que yo pueda dar más alimento rico a mi familia o a mi iglesia. Bueno, hay hombres acá que te pueden ayudar. Hay hombres acá que te pueden enseñar. De verdad hay. Entonces yo puedo salir de aquí en 2 días feliz, contento y sin preocupación. Porque si de verdad el Señor obra en tu corazón, tú puedes volver acá. Tú puedes hablar con los líderes. Y tú puedes empezar a aprender cómo minar, cómo sacar las joyas de la palabra de Dios para dárselas a los que las necesitan.